Para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional para presentar los resultados, más que de un proyecto, de una línea de investigación que tenemos hace casi 13 años en el SIMPE, muy relacionado con nuestro quehacer, que es la parte de gestión y manejo de las áreas silvestres protegidas en Costa Rica. También trabajamos mucho con pago por servicios ambientales y en zonas costeras también. Entonces, voy a hacer una presentación general de lo que es un proyecto en el que se enmarca que la biodiversidad o que las áreas silvestres protegidas no solamente deben ser vistas como áreas únicas y exclusivamente para la conservación, sino que además tienen otro montón de consecuencias que uno debería analizar cuando trabaja con estas áreas. Esto es un proyecto que trabajamos con 3 países. La experiencia que teníamos en Costa Rica la tratamos de aplicar a Benín y a Bután en África y en Asia. Y era precisamente la sistematización y análisis de las contribuciones de los parques nacionales y reservas biológicas al desarrollo socioeconómico de Costa Rica, Benín y Bután. Costa Rica no solo tiene parques nacionales, Benín y Bután no solo tienen parques nacionales, tienen otros tipos de áreas silvestres protegidas, pero nos centramos en lo que son parques nacionales y reservas biológicas. Y aquí quiero mostrarles un poco que estábamos trabajando con 3 países que no solamente se ubicaban en diferentes partes, los 3 están ubicados al sur, digamos, pero que además tienen culturas completamente diferentes. Por poner un caso, Bután es un país donde son budistas, Benín, muchos de sus pobladores son musulmanes. Bueno, en Costa Rica tenemos varias religiones, entre ellas la católica, pero esto, ¿por qué lo traigo a colación? Porque la forma en que se interpretan, en que se viven las áreas silvestres protegidas son completamente diferentes, ¿verdad? Bueno, aquí están los 3, fuimos 4 personas las que trabajamos en los 3 países, cada uno con sus culturas y con sus características relevantes. Y este es el libro que al final les voy a colocar el link, es un libro gratuito que ustedes pueden accesar y donde van a encontrar mucho más detalle de lo que yo les voy a contar ahora. Como un ejemplo inicial, esto es solamente un ejemplo porque la diversidad y la cantidad de cosas que uno puede ver en las áreas silvestres protegidas o en los parques nacionales es muchísimo en los 3 países. Estos son 3 ejemplos de biodiversidad que se protege en Benín, en los parques de Benín, y estas son actividades que se desarrollan alrededor de esta protección. Tenemos, por ejemplo, el turismo y la comercialización de bienes que son extraídos de las periferias de los parques nacionales. El turismo se realiza dentro de los parques nacionales. Aquí vemos, por ejemplo, que también se permite extraer, por ejemplo, peces de algunos de los ríos que están en algunos de los parques que son comunales también. Y aquí vemos el ahumado del pescado que se extrae de algunos de esos ríos. En Bután, fíjense que aquí el ambiente cambia mucho. En Bután es más montañoso, es más nublado. Estos son algunos de las áreas. Y una cosa importante que se diferencia mucho de Costa Rica es que en los parques nacionales en Bután se permite que las poblaciones vivan dentro de los parques nacionales. Y lo permiten porque gran parte de su cultura budista les permite asegurar que estas personas no van a transgredir el uso más allá de las necesidades extractivas que tengan. Y aquí vemos algunos de las actividades más básicamente de recolección, pero muy importante también, y por eso puse aquí esto, y ahora lo vamos a ver, uno de los principales beneficios de estas áreas para Bután es que ellos venden energía a la India. Y es una de las principales actividades económicas que hay y dependen de la existencia de los parques nacionales en Bután. Entonces, el objetivo del libro, que aquí lo vamos a ver para Costa Rica, aquí hay 3 ejemplos también de la biodiversidad o lo que uno puede ver en parques nacionales. Y vemos que, por ejemplo, el turismo es básico en Costa Rica. Yo creo que eso es una de las actividades más importantes.
en parques nacionales, pero aquí puse esto porque en uno de los estudios de caso que trabajamos, y no solamente en ese, sino en muchos otros de los parques, un aporte importante de esa protección es que de ahí sale el agua que toman muchas de las cabeceras de provincia y muchas de las comunidades que están situadas alrededor de estas áreas, ¿verdad? Entonces, protegemos y alrededor de esa protección hay actividades que son relevantes e importantes. Como no puedo presentar los 3 estudios de caso aquí, les voy a presentar un resumen del de Costa Rica, y la metodología fue muy parecida para los 3 países, pero cada uno de los equipos de trabajo hizo una adaptación a su país, por lo que les dije de las características diferentes. Obtuvimos resultados maravillosos, pero cada uno adaptando a su país. En el caso de Costa Rica, lo final que obtuvimos fue cómo, a quiénes y en cuánto benefició la existencia de los parques nacionales y reservas biológicas a Costa Rica en el 2009, y la misma pregunta se hizo para Bután y para Benín, ¿verdad? En el 2009 fue el año que tomamos como base. Entonces, aquí les voy a colocar los objetivos del proyecto para los 3 países, que era básicamente sistematizar todos aquellos aportes que los parques nacionales y reservas biológicas dan al desarrollo económico y social del país, no solamente a nivel nacional, sino local, regional, nacional e incluso internacional. Y, muy importante, emitir sugerencias de política que permitan que se haga un manejo adecuado de estas áreas. Una cosa importante que yo siempre cuento es que esta experiencia de trabajar con cuáles son los beneficios de los parques nacionales surgió en el 2002 en la universidad, porque el entonces ministro de Ambiente nos llamó a una reunión y nos dijo, tenemos un problema, necesitamos recursos para los parques nacionales, pero la mayoría de gente piensa, incluso los ministros, el ministro de Economía y todas estas instancias que hacen el presupuesto, o que se encargan del presupuesto nacional, piensan que los parques nacionales son un costo. Yo necesito demostrarles que son más que un costo, que son una inversión. Díganme ustedes, académicos, cómo lo hacemos. El reto para nosotros era demostrarlo, pero además demostrarlo a un nivel que los tomadores de decisiones lo pudieran tomar para su quehacer. Porque uno a veces como académico habla como académico. Entonces, a veces sí le cuesta a uno bajar los resultados. Entonces, trabajamos 3 años en el proyecto, obtenemos resultados para el 2012 en Costa Rica, y ahora hicimos una actualización al 2009 con este proyecto, ¿verdad? Y los resultados se están usando a diferentes niveles, ¿verdad? No solamente en la parte de políticas puntuales, sino también en programas nacionales. Esto siempre lo coloco porque es muy importante que se entienda que nosotros partimos del hecho de que el Parque Nacional o la Reserva ya está, ¿verdad? Ya está constituida por ley. Y queremos arrojar un aproximado del ingreso generado por las actividades desarrolladas alrededor de los parques nacionales. Y es una estimación del límite inferior de los posibles aportes, ¿verdad? Es inferior. Es muy difícil que uno pueda, es una aproximación. Recuerden que lo que uno valora siempre es lo que significa para la sociedad la existencia de este tipo de áreas, ¿verdad? ¿Qué no es el proyecto? Y esto lo pusimos porque cuando nosotros presentamos el proyecto hace algunos años tuvimos muchos problemas cuando presentábamos los resultados y nos decían, lo que ustedes están haciendo un análisis de costo-beneficio es un análisis de costo de los parques nacionales en relación con el costo que tiene su mantenimiento. No. Nosotros no estamos calculando el beneficio que tienen las comunidades alrededor y después lo comparamos con el costo que tiene para el gobierno mantenerlo. No, para eso no sirven los resultados que nosotros estamos obteniendo. Ni es un análisis económico de las mejores alternativas tampoco. Por eso decía, los parques están creados, tienen un fin. Una de las cosas importantes que logramos en el 2002 fue trabajar este proyecto con el Instituto Nacional de Biodiversidad, ¿verdad? Porque nosotros somos economistas, pero ellos trabajan nosotros trabajamos lo que está afuera y ellos trabajan lo que está adentro, ¿verdad? Y es una aproximación al valor que para la sociedad tiene estos parques nacionales. Entonces, les quiero poner el mapa, igual para Benín y para Bután teníamos también un mapa así. Estas son las áreas silvestres protegidas en Costa Rica. Estos que están aquí son los parques nacionales, ¿verdad? Entonces, la primera aproximación de la metodología es, vamos a tomar
todos los parques nacionales y reservas biológicas que hay en Costa Rica y vamos a ver qué actividades se desarrollan alrededor y dependen de la existencia de estas áreas. Y después, a nivel nacional, y después vamos a tomar 3 estudios de caso para hilar más fino, para ver qué comunidades se benefician, qué ciudades regionales y cómo beneficia a nivel nacional también la existencia de esos parques. Entonces, utilizamos la metodología de conglomerados, cadenas, sobre todo para la parte de los estudios de caso, cuáles son las actividades que se desarrollan alrededor y cómo esas actividades se concatenan con otras ciudades o con la capital o a nivel internacional, ¿verdad? Si, por ejemplo, hay un hotel en uno de los parques, al lado de un parque nacional de los que nosotros tomamos, cómo ese hotel compra, por ejemplo, insumos en una ciudad cercana, pero esos insumos son comprados a nivel nacional, o en la capital. Entonces, ¿cómo se concatenaba este consumo, por ejemplo, de este hotel, que depende de la existencia del parque? Entonces, como les decía, lo hicimos agregado a nivel de todos los parques y después en cada uno de los estudios de caso. Y este fue como en los estudios de caso, este fue como el razonamiento local, regional, nacional. El hotel que está al lado del parque está aquí, él le compra a una empresa que está aquí y esta le compra a su vez a una que está aquí, ¿verdad? Para el caso de Costa Rica hicimos 3 estudios de caso, Benín hizo 3 estudios de caso y Bután hizo también 3 estudios de caso. ¿Cómo trabajamos la parte de los conglomerados y las cadenas? Básicamente identificamos 4 tipos de conglomerados, que este es el que no podemos medir monetariamente porque es muy difícil, que es el ocio y la vivencia espiritual. Después trabajamos con investigación y educación, que se trabajó igual para los 3 países, porque alrededor de estas áreas hay muchísima investigación, se invierte muchísimo dinero en eso, ¿verdad? Se obtienen un montón de resultados también. Entonces todo eso lo colocamos acá. Actividades económicas, turismo, por ejemplo, toda la parte de turismo, en el caso de uno de los parques, suministro de agua potable, por ejemplo, se toma el agua del parque y se cobra. ¿Y se le da algo al parque? No. Pero el que está afuera sí cobra el agua, ¿verdad? Y después también trabajamos todo lo que es la gestión, cuánto utiliza el Sistema Nacional de Áreas de Conservación para mantenerlo, cuántos son las donaciones, cómo es el sistema. Aquí les voy a presentar los resultados para Costa Rica y en la presentación, yo les voy a dejar una presentación donde hay gráficos y está un poco más completo, pero aquí lo voy a hacer solamente como para que lo vean. A nivel nacional, en el 2009, nosotros obtuvimos que 778.148 mil millones de colones es lo que se generó, lo que generaron las actividades que se encuentran alrededor de los parques nacionales y reservas biológicas, o 1.357 millones de dólares. ¿Quiénes se beneficiaron más? El turismo nacional en un 70,18%, ¿verdad? De este monto, 70% se fue para turismo. Cada turista, el 50 o el 60% del turismo que llega a Costa Rica va a parques nacionales. Más o menos eso fue lo que se calculó. Y de ese 70%, los beneficiados son los hospedajes, la alimentación y el transporte. La generación de electricidad, muchas de nuestras plantas, bueno, Costa Rica es un país que produce mucho hidroenergía, ¿verdad? Muchas de las plantas de esta hidroenergía se localizan alrededor de los parques nacionales. ¿Por qué? Porque el agua se protege ahí. Hay un ministro que fue precisamente el que nos pidió el estudio, que dice que los parques nacionales en Costa Rica son bancos de agua, ¿verdad? Para muchos usos. Generación de empleo directo e indirecto, 1.73%, y esto está subvalorado. Nos hubiera gustado poderlo afinar más. Ingresos por conceptos fíjense una cosa, en Costa Rica en todos los parques, en la mayoría de parques nacionales se cobra una entrada. De ese monto que el turista paga para poder entrar, de este monto de generación de beneficios, eso representa solamente el 1%, ¿verdad? Solamente el 1% de este monto son las entradas que uno paga para poder entrar a los parques nacionales y reservas biológicas que se utilizan en su gestión, ¿verdad? Pero el resto, el 99% de esto se genera para otras actividades que no son el parque en sí, ¿verdad?
Fondos para conservación, nosotros vimos que había muchas donaciones que se realizan para áreas silvestres protegidas, entonces lo incluimos. 0,15% fondos para la investigación, visitación, empleo, pago por servicios ambientales. Una de las áreas prioritarias en Costa Rica para el pago por servicios ambientales son precisamente propiedades privadas que todavía están en parques nacionales y reservas en parques nacionales. Costa Rica más o menos ha pagado el 90% de sus tierras en parques nacionales, pero todavía tiene una parte que es privada. Ese es el caso, recuerdan que les... ok. Recuerden que les conté que hacíamos uno nacional y uno por cada parque. Lo que les acabo de presentar ahora es el nacional, ¿verdad? Este dato que nosotros suministramos a nivel nacional salió en la estrategia nacional del Sistema Nacional, en la estrategia del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Ellos utilizan los datos, son de ellos. Nosotros hicimos todo con ellos, ¿verdad? Y estos datos son más puntuales. Este es Rincón de la Vieja. En Rincón de la Vieja, cada parque, cada uno de los estudios de caso que nosotros trabajamos tiene sus particularidades. Rincón de la Vieja le pusimos conservación con alma de volcán porque es un parque donde la gente va a ver las fumarolas y lo que es todos los volcanes, ¿verdad? Y ese específico nos dio 12.770 millones o 23 millones de dólares. Fíjense que aquí cuando uno trabajaba con los estudios de caso, nosotros decíamos, y esto fue un resultado que actualmente se está empleando porque el Sistema Nacional de Áreas de Conservación ya había pensado que los beneficios que da este parque no son suficientes, o sea, son muy pequeñitos para las comunidades que están alrededor. Entonces quieren capacitar a las comunidades. Eso fue antes de que nosotros termináramos el estudio. Fíjense los resultados que obtuvimos. A nivel internacional se quedan la mayor cantidad de estos beneficios. ¿Por qué? Porque si usted le pregunta a un turista en el Parque Nacional Rincón de la Vieja, ¿cuánto cuesta la estadía ahí? Dice, no tengo ni idea. Yo pagué 5.000 euros y la empresa que está en Alemania me trajo hasta aquí. Yo no tengo ni idea. Entonces, mucho de lo que se gastó se queda afuera. A nivel nacional, de este monto de los 23 millones, tenemos que el 18% se quedó a nivel nacional en turoperadores, agencias de viaje, compra por combustible y otras. A nivel regional, 18,1. Nivel regional son ciudades en donde se compran insumos para prestar servicios cerca del parque. Y fíjense, a nivel local, 2,2%. O sea, lo que ellos creían es cierto. Todo lo que genera el parque se va para afuera, ¿verdad? A nivel internacional. En Palo Verde es un sitio muy, bueno, a nivel de todos los parques nacionales siempre es así. Siempre tiene sus características. Es un sitio para la educación y para la investigación. O sea, los que van ahí son investigadores procedentes es más de Estados Unidos, pero de muchas partes del mundo, y muchos son estudiantes. A nivel, fíjense que la mayoría se queda a nivel nacional, 61,41%, porque muchos de ellos, sobre todo en la parte de transporte por alquiler de autos, muchos de ellos alquilan el carro para poder llegar, o los buses, o a nivel local, 29,53, se queda más, ¿verdad? Generación de empleo en la zona por pagos por salarios y la donación de visitantes, porque hay un tour que se realiza cerca del parque, que no es en el parque, pero que muestra uno de los lados del parque, ¿verdad? A nivel internacional, 7,48, generalmente se quedan agencias de viajes y compras a proveedores extranjeros, y regional, compras a proveedores un 65%. Fíjense que el regional es el más pequeñito, ¿verdad? Y por último está el Parque Nacional Corcovado, que seguramente muchos de ustedes lo han escuchado, que es un parque que se ha realizado muchísimos trabajos. Este está ubicado en la península de Osa, seguramente lo han oído más por península de Osa. Y fíjense que aquí fueron 91 millones de dólares. Aquí se realizó para el 2008 porque la información que teníamos, que recolectamos en las encuestas, la mayoría de gente no nos daba la información para el 2009, entonces lo trabajamos al 2008. Y vemos que los aportes a nivel nacional y local fueron más o menos parecidos. A nivel local es increíble que son más o menos 4 pueblos que hay alrededor del parque. Si no hay turismo, no hay pueblo. O sea, la actividad es turismo, ¿verdad? El turismo que se desarrolla en la zona.
A nivel nacional, más que todo es por el transporte, porque hay que llevar, la gente llega en avión a la zona y después a Costa Rica y después llega a la zona, ¿verdad? Entonces, 4 minutos tengo yo, sí. Ok. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados que obtuvimos? Los ingresos, o sea, los ingresos generados por los parques nacionales y reservas biológicas para el año 2009 constituyeron aproximadamente el 5% del Producto Interno Bruto. O sea, de todo, y de ese 5% del Producto Interno Bruto, el 70% va para turismo, ¿verdad? Para actividades relacionadas con turismo. Gran cantidad de actividades socioeconómicas a nivel local, regional y nacional se benefician de la existencia de los parques nacionales y reservas biológicas, especialmente aquellas relacionadas con el turismo. Las comunidades aledañas son vitales y aquí una vez yo pensé que casi que no se van a pegar porque en una reunión que trabajamos con tour operadores, más que todo en la parte de hotelería, ¿verdad? Hoteles grandes y todo, yo decía esto, ¿verdad? Yo decía que se debían retribuir. Los que se benefician de la asistencia deberían retribuirlos. Y casi que me escondí debajo de la mesa. Uno de los delegados levantó la mano, ¿verdad? Y me decía, a nosotros no nos importaría retribuir siempre y cuando sepamos que el dólar que estamos colocando para un parque se invierta en ese parque. Pero eso no pasa en Costa Rica, nos decía. Entonces, la idea es, nosotros hacemos varias sugerencias como esta, por ejemplo, teniendo en cuenta que debe haber una gestión más integral de los recursos naturales, que están de lo que es la gestión de los parques nacionales y reservas biológicas. Tiene que pensarse en desarrollo económico, gerencia estratégica, gestión ecosistémica y ambiental, empoderamiento social y desarrollo local, ¿verdad? Pero muchos de estos están, por ejemplo, muchas de las poblaciones que se benefician no tienen capacitación, ¿verdad? Entonces la idea, nosotros, por ejemplo, ese 2% de Rincón de la Vieja es porque muchos de los pobladores no tienen capacitación para responder a esa demanda. Los hoteles grandes les quitan todo lo que ellos podrían. Sí, esto yo se los voy a dejar para la presentación, lo agregué, sabía que no me iba a alcanzar el tiempo, pero lo agregué precisamente porque ustedes van a ver la presentación, entonces para que lo vean más. En el libro está todo también, por si lo quieren. Y este es un resumen para los 3 países. Se hizo exactamente lo mismo en los 3. Digo exactamente lo mismo en términos metodológicos, pero los resultados, por supuesto, de la aplicación fueron diferentes. Fíjense una cosa, a nivel general, Costa Rica ya vimos el caso, ¿verdad? Eso ya lo vimos. Pero fíjense que para Bután, el uso de los recursos de las áreas protegidas es muy importante para las poblaciones. O sea, el poder extraer esos recursos, por supuesto, sin vulnerar las áreas. Y la parte hidroeléctrica, que como les conté, ellos venden la energía a la India. Y después está el turismo. En el libro están los detalles del turismo, pero es muy interesante cómo hacen turismo en Bután. Les dejo ahí la duda. Benín, la mayor cantidad de ingresos se obtiene por las donaciones y los recursos que se dan para el manejo de las áreas protegidas, ¿verdad? Viene después el turismo y después las actividades de recolección. Y aquí en la presentación van a encontrar a nivel de los 3 parques en cada país cuáles fueron los principales beneficios y aquí van a encontrar los montos en dólares, ¿verdad? Ahí se los... Y bueno, aquí hay algunas de las observaciones que les... Y esta es la página web donde ustedes pueden encontrar el libro, es gratuito, lo pueden bajar sin ningún problema. Si tienen alguna duda o quieren más material, porque para Costa Rica, el libro está en inglés, pero todos los estudios de caso de Costa Rica están en español y son documentos independientes grandes. En el libro tuvimos que resumir mucho, pero si ustedes quieren pueden consultarme y yo les envío los documentos. Y si quieren los documentos de cada uno de los países también los tengo y los puedo compartir, porque son documentos públicos, o sea, son documentos de investigación que se pueden compartir. Muchas gracias.